¿Qué tal, amigos? Vamos a iniciar una emisión más del uso del software de nube de Onshape. Este software de nube que de alguna manera nos ha permitido en otras ocasiones el poder utilizar una serie de herramientas muy importantes que permite el bocetado o el bosquejo en 2 dimensiones y el modelaje en 3 dimensiones. Es muy importante la utilización de este software para modelar en tercera dimensión, ya que, pues bueno, se hace imprescindible para todos los desarrolladores de componentes mecánicos a nivel industrial, a nivel de diseño, diseño digitalizado, nivel experimental. El desarrollo de todas estas herramientas, pues bueno, permite de manera adecuada el poder llevar a efecto la consolidación física de una pieza o estructura que nace de una idea plasmada a nivel digital o a nivel de papel. En esta ocasión estaremos desarrollando una pieza mecánica que forma parte del tren motriz de un componente automotriz de un auto. Es donde propiamente se pudieran ensamblar los neumáticos de un automóvil o los neumáticos de un componente que, pues bueno, propiamente tenga ruedas. Seguiremos utilizando aquellas herramientas de 2 dimensiones y de 3 dimensiones que nos otorga como herramientas base el software de Onshape. En esta ocasión, pues bueno, partiremos del boceto en 2 dimensiones, el boceto plasmado en papel propiamente o en elemento digital, y a partir de ahí nosotros estaremos estableciendo los componentes en 3 dimensiones. Sin más preámbulo, entonces comenzamos. Pues nos encontramos ya en el espacio de trabajo de Onshape. Al igual que en las emisiones anteriores, lo primero que haremos será definir las unidades de espacio de trabajo. Estas unidades de espacio de trabajo, al igual que las ocasiones anteriores, por conveniencia de aprendizaje, las estaremos manejando en milímetros. Una vez que hemos configurado las unidades en milímetros, lo que vamos a hacer es seleccionar un plano para poder trabajar. Como es ya habitual en otras ocasiones, lo que haremos será trabajar en el plano front. Vamos a elegir en esta ocasión el plano front y haremos un bosquejo o iniciaremos un bosquejo en ese plano front. Una vez iniciado ese plano front a nivel de cubo, acá arriba, donde tenemos la perspectiva de los diferentes planos, lo que vamos a hacer es entonces poner de frente al plano front. Ya tenemos en este caso de frente el plano front, y lo que vamos a hacer ahora es echar un vistazo a aquella pieza que vamos a desarrollar como elemento de trazo para esta emisión. Les decía al inicio, en la introducción, que la pieza que nosotros vamos a desarrollar es una pieza que funge como un soporte para ruedas donde tradicionalmente irán montados los frenos e irán montada la rueda misma. Tenemos un disco metálico de un espesor de aproximadamente 10 milímetros. Tenemos 10 milímetros de espesor en esta placa circular que tiene 4 barrenos o 4 orificios de 10 milímetros de 10 milímetros de diámetro, que se encuentran distribuidos a 45 grados tanto del vértice horizontal como de la línea verticalizada. Entonces estaremos trazando estos elementos a esa distancia. Y del centro de la circunferencia hacia el centro de estas fisuras tenemos, pues bueno, una distancia definida. Esa distancia que está aquí la está refiriendo como una distancia, pues bueno, determinada a cierto valor. Tenemos en la parte de arriba un tubo o un cilindro hueco que tiene a su vez otra pieza de la cual se ancla a un componente diferente. El diámetro exterior de esta pieza es de un radio 21, por lo tanto un diámetro de 42. El diámetro interno es de 30 milímetros. Tenemos una distancia desde del centro de la circunferencia principal hacia el centro de las circunferencias laterales, 40 milímetros.
y un espesor aquí de 5 milímetros en la placa que se encuentra ubicada. El diámetro más externo de la circunferencia más grande es de 110 milímetros y vamos a poner a 80 milímetros la distancia desde el centro de la circunferencia a el centro de los orificios. Bueno, entonces comenzamos trazando el diámetro de la circunferencia más grande, que es de 110 milímetros. Entonces hacemos esta intervención. Asignamos entonces el diámetro de 110 milímetros, y hacemos un enter. Enseguida entonces trazamos una línea que permita el poder consolidar los orificios que tenemos en esta parte a 80 milímetros de distancia desde el centro de la circunferencia hacia el centro de esos orificios. Bien, entonces vamos a hacerlo mediante una circunferencia de construcción, porque va a servir como guía alrededor de este elemento. Yo lo que hice fue trazar una línea de construcción, pero estamos estableciendo una circunferencia de punto central de construcción. Entonces trazamos esa circunferencia de punto central de construcción a una distancia de 80 milímetros. Asignamos entonces la cota de 80 milímetros. Aquí está asignada la cota de 80 milímetros de esta circunferencia de construcción. Y cada una de esas fisuras, decíamos, se encuentra ubicada de acuerdo al plano. Aquí se encuentra la medida a 45 milímetros del plano horizontal y del plano vertical. Entonces lo que vamos a hacer será trazar líneas de construcción a un espacio de 45 grados. Damos un escape y adjudicamos el ángulo. Hacemos clic entre esta línea. Antes de ello, vamos a adjudicar líneas de construcción en el plano horizontal. En el plano horizontal, aquí está una línea de construcción que nos sirva como guía y otra línea de construcción que va a quedar de manera verticalizada en el otro extremo. Tenemos entonces ya una línea cruzada en el extremo o de manera vertical y otra de manera horizontal. Ahora sí podemos atribuir el ángulo de apertura entre esta línea de construcción y la línea horizontal, que es de 45 grados. Entonces atribuyo los 45 grados y se encuentra ya centrada. Hacemos lo mismo de cada lado. Entonces vamos con otra línea de construcción. Asignamos este valor hacia un punto dado. Damos un escape y atribuimos entonces el valor de aquí hasta aquí de 45 grados. Aquí está atribuido 45 grados y tenemos ya entonces esa línea. Vamos con la tercera. Tienen que ser 4, una en cada segmento, una en cada cuadrante de nuestro plano frontal. Damos un escape y le damos entonces la medida correspondiente, el ángulo de inclinación de 45 grados también. Tenemos aquí 45, ratificamos la medida y lo anclamos. Bueno, ya me generó un error aquí porque ya estaba la medición previa acá abajo. Aquí tenemos entonces ya los 45 grados y por último hacemos la cuarta de los ejes donde estará asignado este componente. Damos un escape y asignamos la medida de aquí para acá ahora de 45 grados también. Está muy abierto, tenemos 49, asignamos los 45 grados. Entonces tenemos ya las medidas atribuidas. Voy a eliminar este componente, lo voy a mover de aquí. Entonces, vamos a eliminar referente de trazo. Eliminar, bueno, me voy a regresar un poquito solamente para que no me genere alguna incidencia. Esta medida la voy a asignar ahora
esta la vamos a asignar entre el componente vertical y la línea inclinada, solo para que no genere alguna controversia. 45 grados, y tenemos asignados esos 45 grados. De igual forma me generó un error ahí, me regreso y ya están atribuidos, y trazo la última de las referencias también a 45 grados, hago un escape, vamos con la tecla dimensión y lo hago a partir de este componente y este otro que está aquí, y tengo entonces ya asignados los 45 grados. Tengo entonces las referencias de a dónde irán ubicados las circunferencias, las 4 circunferencias, los puntos exactos. El cruce entre esos puntos es donde yo voy a trazar estas circunferencias, que van a ser perforaciones de 10 milímetros de longitud. Comienzo entonces a trazar esos componentes, esos referentes. Vamos con el primero, lo vamos a asignar aquí en ese cruce entre las líneas y rectas de construcción. Ahí está el primero trazado. Le vamos a asignar una medida de 10 milímetros. Aquí voy a retroceder un poco porque no me los asignó a donde yo pretendía. Debe ser asignados aquí. Entonces la medida va a ser 10 milímetros. Asigno los 10 milímetros y ya está asignado. Vamos con el segundo de los referentes, la segunda de las circunferencias. Aquí está 10 milímetros también para esta circunferencia, y le vamos a otorgar la dimensión adecuada, los 10 milímetros, y hacemos un enter. Vamos con la cuarta de los componentes o de los referentes. Hacemos un clic en el cruce de la línea de construcción y el círculo de construcción. Después le atribuimos la medida correspondiente, que son 10 milímetros, y hacemos un enter. Posteriormente vamos con la última de las adjudicaciones de la circunferencia. Aquí está la última. Damos clic en atribuir medida en dimensión. Le adjudicamos los 10 milímetros y hacemos un enter. Tenemos entonces ya dadas las condiciones para establecer el trazo de la tercera dimensión. Hemos terminado entonces la adjudicación de este componente. Bien, es momento entonces de trazar las dos circunferencias, la circunferencia externa y la circunferencia interna. Entonces tengo una medida de la circunferencia externa tengo aquí un radio de 21, un diámetro de 21 y 21 son 42 y 30. Son dos circunferencias que debo trazar en la parte central. Las voy a ejecutar de una vez. Tengo entonces adjudicados 42 milímetros. Aquí sería la primera, 42 milímetros. Adjudicamos la medida. Aquí está la medida, 42 milímetros. Damos un enter. Y el diámetro interno de lo que será en un futuro un cilindro de 30 milímetros. Bien, entonces le adjudicamos esos 30 milímetros. Aquí está 30 milímetros y damos un enter. Estamos ya en condiciones entonces de terminar el bosquejado de este componente. Ahí lo tenemos ya. Y estamos en condiciones de terminar entonces este bosquejo. Quedó de esa manera. Procedemos entonces a extruir con un espesor de 10 milímetros, a excepción de lo que va a ser una perforación. Bien, entonces atribuimos la medida de 10 milímetros de espesor, y marcamos los espacios donde quedará consolidado este componente. Por el momento vamos a dejar todo sólido, a excepción de estos huecos, y damos aceptar. Ha quedado trazado el primero de los componentes. Bien, ahora lo que hago es volver a llamar al bosquejo, al boceto 1,
¿sí? Aparezco boceto 1 y vuelvo a dar extruir. Vuelvo a dar extruir. Ahora voy a extruir una distancia de 45 milímetros hacia la parte frontal. Entonces marco el segmento que voy a extruir. No me lo permite. Voy a llamar al boceto 1. Aquí está el boceto 1. Le doy extruir. Extruir solamente esta parte. No me la deja consolidar. Extruir esta parte o este componente, este segmento, 45 milímetros. 45 milímetros hacia la parte frontal. Vamos a agregar un componente en dirección contraria. Ahí está, en dirección contraria. Ese componente me está agregando todo el segmento. Todo el segmento. Voy a desmarcar el primer segmento. La voy a terminar. Voy a eliminar este segmento que está aquí. Tengo ya marcados entonces estos elementos en el plano front. En el plano front, aquí están marcados. Entonces lo que voy a hacer, me marca todo el segmento. Entonces lo que voy a hacer es volver a aparecer el boceto 1 y voy a eliminar del segmento anterior esta entidad y la voy a hacer en un nuevo boceto. Entonces ahí está eliminado y doy por concluido ese boceto. Esa extrusión ha quedado entonces consolidada. Ha quedado consolidada. Sólido 10 milímetros. Vamos a eliminar esos bocetos y le damos concluir. Ha quedado entonces terminado ese boceto. Lo tenemos como lo habíamos logrado originalmente. Vuelvo al plano front. Voy a hacer ahora un nuevo bosquejo en el plano frontal. Ahora sí agrego la primera circunferencia de 42 milímetros de diámetro. Aquí está la primera de ellas. La hice en un plano nuevo, 42 milímetros de diámetro. Hago un enter y la otra de 30 milímetros es la circunferencia interna de 30 milímetros y hago un enter. Tengo entonces esa circunferencia ya, le atribuyo la dimensión de 30 milímetros y hago un enter. Ahí mismo selecciono la herramienta extruir, le agrego los 45 milímetros que pretenderé extruir en este componente y le doy aceptar. Ahí está consolidado ya este componente a manera de cilindro. Es un cilindro que sale con una distancia, aquí lo marca, de 45 milímetros. Pero al mismo tiempo, pues es una pieza hueca, ¿verdad? Es una pieza hueca. Bien, voy a comenzar aquí otro bosquejo. Antes voy a eliminar este bosquejo. Vamos a darle eliminar para hacerlo en un bosquejo nuevo. La pieza la voy a hacer más pequeñita, la voy a llevar a la parte superior para eliminar este bosquejo, eliminar entidad, y entonces he eliminado esa entidad y tenemos ya bosquejado esto de aquí. Voy a hacer la circunferencia interna en un bosquejo nuevo en este momento. Bien, lo que resta es entonces trazar estos componentes que se encuentran en la parte de acá. Tenemos entonces que el radio externo de esta manivela, pudiese llamársele así, o esta placa que se encuentra en el borde de este cilindro, tiene un radio 12, por lo tanto un diámetro de 24 milímetros. Bien, entonces lo que voy a hacer en este momento es tocar el plano front y voy a comenzar el trazado de una
un nuevo bosquejo, un nuevo boceto en ese plano front. Bien, entonces toco esta área y le digo que quiero un nuevo boceto en esa área. Acá me marcó un detalle en hay que eliminarlo de acá, lo que habíamos generado, y ya tengo ahora el bosquejo, ya estoy en el bosquejo número 3. Bien, si ya estoy en el bosquejo número 3, lo que va a suceder es que voy a trazar a cierta distancia sobre este mismo eje un círculo de punto central en este segmento. Aquí está en ese segmento. Esa circunferencia, recordemos, tiene un radio 12, por lo tanto un diámetro 24. Entonces le adjudicamos un diámetro 24 a esta estructura, 24 milímetros, y hacemos un enter y ya está ahí dimensionado. Pero hay una distancia predefinida de centro a centro de las circunferencias. Esa distancia la está marcando como 40 milímetros. Bien, entonces procedemos a adjudicar mediante una línea de construcción esta distancia de centro a centro de 40 milímetros. Aquí está ya. Entonces los 40 milímetros adjudicados. Hago un escape para dejar de hacer estas líneas. Bien, lo que yo observo es una conexión entre el borde de la circunferencia más pequeña y la circunferencia más grande por ambos lados. Entonces lo que hago es pues unirlas mediante una línea normal. Tengo aquí de punto a punto esta circunferencia, doy un escape, pero al mismo tiempo pues está en color azul. Lo que falta aquí es establecer contacto tangencial entre esta línea recta y la curva, entre esta línea recta y la siguiente curva. Tengo ya entonces el contacto tangencial entre esos dos componentes. Bien, entonces ahora voy del otro extremo. De igual forma, puedo consolidar a esta línea como un espejo. Esta línea como un espejo. Ahí está el espejo para copiar del otro lado la otra línea. Y ya tengo copiada la otra línea. Utilicé la línea de construcción que tenía previamente como un espejo para realizar la consolidación de esas dos líneas. Bien, aquí están ya entonces los trazos ejecutados. Pero me sobran las partes internas de esa circunferencia. Entonces lo que hago es, con la herramienta podar, pues corto la parte interna de las circunferencias en referencia. Aquí está ya cortada ese componente de esa circunferencia. Aquí me marca toda la circunferencia. Bueno, ahí estaría establecido ese componente. Bien, pero del otro lado también existe este componente simétrico, pero antes hay una perforación aquí con un diámetro de 14 milímetros. Un diámetro de 14 milímetros. Procedo a trazar esta circunferencia o este círculo de punto central de 14 milímetros. Aquí está trazado. Entonces le voy a adjudicar los 14 milímetros de diámetro y hago un enter. Están entonces establecidos estos componentes trazados. Si yo trazo una línea de construcción ahora de manera vertical sobre este elemento, solamente para establecerla como una línea espejo, copiaré esto del otro lado porque son componentes simétricos. Entonces activo la herramienta espejo, activo esa línea de construcción como espejo y comienzo a copiar cada uno de los componentes que tengo de este lado, los comienzo a copiar del otro lado. Entonces tengo ya concretados todos esos componentes y doy finalizar a ese bosquejo o a ese sketch. Ya lo tengo, el bosquejo o el sketch sobre ese plano. Véanlo ustedes, ahí está concretado.
Entonces lo que resta a partir de este momento sería la extrusión. Tenemos una extrusión hacia adentro de un espesor de 5 milímetros. Aquí está el dato, aquí lo marca. Vamos entonces a extruir estas partes. Bien, lo que hago ahora es dar la medida correspondiente de 5 milímetros, y voy a extruir este componente y este componente, pero lo ha marcado hacia el lado contrario, hacia el lado de afuera, si ustedes lo ven. Voy a cambiar la dirección, y entonces ahora ya este componente está del lado de adentro y doy por terminado este sketch o este bosquejo ya con las estructuras perfectamente consolidadas. Entonces aquí está ya el resto del componente. Lo que hago ahorita es utilizar la herramienta Booleano, para que hacer una sola parte. A la parte 1 le doy clic a la parte 1, le integro la parte 2, doy clic en la parte 2 y le integro la parte 3, doy clic en la parte 3 y acepto. Entonces ahora ya es todo parte de una misma estructura. ¿Qué me resta? ¿Qué me resta en esta componente de acuerdo a la figura? Pues bueno, esta parte es hueca. Aquí hay un hueco, una fisura con un diámetro de 30 milímetros. Entonces debo trazar ese componente de 30 milímetros. Voy de nuevo al plano front. Centro esto. Me ubico en ese componente, di un clic y le digo que quiero un bosquejo sobre esa área. Acto seguido, entonces, trazo un círculo de punto central. Ahí está el círculo de punto central, cuyas dimensiones de ese círculo de punto central serán de 30 milímetros. Entonces le atribuyo la medida correspondiente de 30 milímetros, hago un enter y ahí, sin terminar el bosquejo sketch, simplemente marco extruir, pero ahora voy a extruir para eliminar, y como es una oquedad que atraviesa toda la pieza, le digo que a través de todo y termino el sketch o el bosquejo. Ha quedado terminada entonces la pieza en cuestión, el reto de trazo del día de hoy, el bocetado en 2 dimensiones y el modelado en tercera dimensión han quedado completamente consolidados. Como es usual, en otras ocasiones hemos hecho esta acción, sería pues bueno tratar de cambiar el aspecto si así lo necesitamos, editar la apariencia o cambiar el aspecto al cambiarle un color diferente. La podemos poner en cualquier tono o en cualquier color, puede ser en ese color, y entonces tenemos ya la pieza consolidada. Sobre esta pieza es que se podría montar entonces un neumático, ¿verdad? Un neumático que va sujeto a otro componente o una manivela. De alguna manera también tiene el principio de la actividad anterior. Tenemos aquí una placa redonda, que podría comunicar con otro componente. Sin más por el momento, entonces damos por terminada la práctica de hoy y nos vemos hasta la próxima.